Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Damos la bienvenida a este encuentro con la Palabra de Dios a través de la célula virtual organizada por la Iglesia Cristiana. La misericordia de Dios es infinita. Como es de costumbre, vamos a bendecir esta reunión con un salmo. Les invitamos que vayamos a Salmo número 16, al libro de Salmos, Salmo 16. Amén. Vamos a esperar un ratito. Salmo 16. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y su palabra dice: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro a todas las personas que ya estamos en el otro lado de la cámara, pidiéndole al Señor que abra nuestro entendimiento, nos quite ese velo que muchas veces estamos puestos a causa de nuestras preocupaciones. Amantísimo Señor y Padre Dios verdadero, en esta tarde y noche, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, para ofrecer esta palabra que tú nos has regalado para que compartamos a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado, nos entregamos a ti, Señor. Somos vasos de barro y queremos subir, Padre, de nivel en nivel, sirviéndote con un corazón puro, Padre Santo. Amantísimo Señor y Padre, te pedimos que en los hogares de las personas que están escuchando esta palabra, Señor, se difunde el amor eterno que tú eres, la esencia mismo del amor, mi Dios eterno. Derrama bendición tras bendición, Señor, de los que siguen tu palabra y acatan tus preceptos. En el nombre de Jesús así sea. Amén, Señor. Amén. Vamos a cantar una alabanza titulada Salvos por Gracia. Amén. Alabanzas al Señor Dios, nuestro Dios, Padre Celestial. Es por la gracia de nuestro Dios, lo preciso tenemos hoy, una nueva vida, un nuevo corazón.
Bien, queridos hermanos, ha llegado la hora de la palabra del Señor. Les pido una vez más que por favor apaguen los micrófonos para que no tengamos interrupción alguna y esperamos que se gocen de la palabra. El privilegio tiene mi amada esposa. El Espíritu Santo esté con ella. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches, es un placer estar nuevamente aquí, al aire, en la presencia de nuestro Dios. Preciosa la alabanza, no fue por obra, fue por fe. Lo que Dios hizo en la cruz, lo que Cristo hizo en la cruz, es grande. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 4. Romanos capítulo 4. Es importante que todos tengamos nuestras Biblias para que nos gocemos en la palabra. Señor, nos ayude. Romanos 4, versículo 5. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Gloria a Dios. Inclinen su rostro donde está. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Oh poderoso Dios, por permitirnos, Señor, un día más. Oh Padre, alabamos tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor, ante el cual toda rodilla se dobla, Señor. Poderoso eres, Señor, grande, Señor, tu misericordia, Padre Santo, tu poder. Eres grande, Señor. Te damos gracias por tu Hijo amado, nuestro Redentor. Gracias, mi Cristo, por tu sangre preciosa que vertiste en esa cruz. Y gracias por tu Espíritu Santo que nos sustenta, que nos guía. Yo te pido en el nombre de Jesús, Santísima Trinidad, fluye, Señor. Tu Espíritu Santo, Padre, en cada uno de los hogares. Toca cada corazón, Padre. Pon en todos y cada uno, Señor, un corazón dispuesto a escuchar, Padre. Abre, Señor, los oídos del entendimiento, Padre. Oh poderoso Dios, quita toda venda de los ojos, Padre. En el nombre de Jesús aquí estoy, Padre, cumpliendo un día más, Señor. Oh poderoso Dios, no soy digna, Padre, pero la sangre de tu Hijo amado, Señor, me permite estar delante de ti, Señor. Solo quiero ser un vaso de honra y sea tu Espíritu fluyendo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. El tema de esta enseñanza: ¿eres esclavo o eres libre? Es capítulo 4, versículo 5. Vuelvo a leer. Mas al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En este capítulo 4 de Romanos, el apóstol Pablo discierne sobre lo que es la fe. Y en versículos anteriores, cuando vemos aquí el versículo 1, el versículo 2, habla del padre Abraham, el cual no fue justificado por las obras, sino que nos muestra que la salvación es solo por fe. Y esto siempre ha prevalecido, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En este versículo 3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Abraham recibió salvación y el perdón eterno solamente por la fe. Y más tarde esa salvación se manifestó por sus obras. Y así es con nosotros el día de hoy. Es por fe, para que nadie se gloríe. En Efesios capítulo 2 cito, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y eso no es por vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
En el versículo 6, cito, como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aparentemente, esa es la razón por la cual Dios decidió que la fe fuese la disposición del corazón que nos trae la salvación, para que sea por gracia, no por obras. Él ve nuestro corazón, Él ve hasta lo más profundo de nuestro ser. Así seamos los más miserables, los más pecadores, lo peor, lo más indiferente, Dios obra en un corazón sincero. Y esto es para que constituyese una dádiva divina enteramente gratuita, independientemente de cualquier mérito nuestro, no es por obra. Es importante entender que muchas experiencias humanas, miren, como el amor, el gozo, la paciencia, el coraje, incluso la misericordia, pueden ser hasta cierto punto el fruto de nuestro propio esfuerzo. Por eso es que el Señor quita unos más que a otros, les da tanto la maldad. Y hay personas que crean en ellos mismos una fuerte paciencia, o un fuerte coraje, o son muy misericordiosos con las personas. Eso no quiere decir que ya ellos estén en el tsunami del Señor. No es así. La fe aparece cuando dejamos de intentar lograr algo por nosotros mismos y confiamos en que alguien lo logre en nuestro lugar. La fe es una experiencia completamente opuesta a la autosuficiencia. No es con la mente, no es porque yo creo. ¿Y en qué se fundamenta la fe del cristiano? Es bien importante entender esto. La fe del cristiano está fundada en Jesucristo y en su resurrección. Tenlo bien claro cuando te pregunten o cuando estés hablándole a alguna persona. La fe del cristiano, ¿en qué está? En la muerte y la resurrección de Cristo. Tiene que ver con buscar y conocer a Jesucristo en todas las facetas de la personalidad humana. Es amarle con toda tu mente, con todo tu corazón, con tu alma y con tus fuerzas. Mire, tienes que entregarte completamente tu mente a Él, tu corazón. Tienes que hacer un cambio total. Antes de que fuesen escritos los evangelios del Nuevo Testamento, los apóstoles de Jesús declararon su creencia en la muerte y resurrección, porque ellos sí fueron testigos presenciales. Vamos al libro de Corintios, que está aquí, es el siguiente, pero no me pierdan esta página. Aquí el siguiente libro después de Romanos. Quiero leerles unos versículos, pero que vayan conmigo. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer del versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Está hablando el apóstol Pablo a los Corintios. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Pueden imaginar eso? Después de su resurrección, se apareció a más de 500 a la misma vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, que le había negado. ¿Se acuerdan que él dijo: hasta que yo no lo vea y meta mi dedo en su costilla?
Después se le apareció a todos los apóstoles, dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Regresamos al libro de Romanos. En la resurrección y ascensión, así como en su intercesión por el derramamiento de su Santo Espíritu, el Señor ha introducido la nueva creación. La obra en la cruz renueva, transforma, y es una continua renovación hasta configurarnos a la imagen de su Hijo. Pero esto solo puede ser posible a través de su Santo Espíritu. Él ahora está sentado a la diestra del Padre, y el Padre cumple a su Hijo la promesa al darnos a su Espíritu. Podemos caminar con Él, ya no hay temor. Él nos limpia, Él nos regenera y nos fortalece. Lo único, escúchame, lo único que impide que camine con Él es mi actitud, mi falta de fe, el no ser una persona decidida a arrebatar el reino de los cielos. Jesús dijo en sus primeras palabras cuando regresó del desierto: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien, leímos de este capítulo 4, el versículo 7, y aquí podemos ver que nos habla del perdón de los pecados, que tiene que ver con la sangre. Dice así: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. O sea, habla de los pecados. Es muy importante, de son bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Aquí nos habla de la obra jurídica por parte del Señor. Él pagó por nuestros pecados, pagó nuestra deuda. Porque sabemos, como dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos hemos pecado y todos merecemos el juicio. Va a haber un juicio. Dios el Padre envió a su único Hijo para cumplir ese juicio por aquellos que creen en Él. Jesús, el Creador y eterno Hijo de Dios, quien vivió una vida sin pecado, nos ama tanto que murió por nuestros pecados, tomando el castigo que merecíamos. Fue sepultado, resucitó al tercer día, y esa es la bienaventuranza. Cuando nosotros vemos los capítulos anteriores de Romanos, el apóstol nos presenta un diagnóstico de lo que es nuestra condición caída. Dice su palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, y eso es terrible. Mas sin embargo es una realidad que a muchos, más bien diría la mayoría, no les gusta escuchar. Muchas veces dicen Romanos, libro de Romanos, no lo leo, porque te confronta, hace ver lo que es el corazón. Yo les invito a que lean el versículo 1, 2, 3, 4. Nos enseña cómo es el ser humano. Somos pecadores por naturaleza, la naturaleza caída heredada de Adán. Entonces, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos, como dice Cristo. Al llegar al capítulo 5, dice que el problema no es solamente el perdón de pecados, sino nuestra condición humana heredada caída desde que nacimos. Por eso dice en su palabra, en Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Vamos a Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Jesús fue sin pecado, luchó y venció contra el pecado.
Murió expiatoriamente para satisfacer la justicia de su Padre, la gloria y santidad de su Padre. Así nos justificó, nos reconcilió y nos libertó. Él condenó al pecado en la carne y pasó por la muerte. Y los que creemos en Él, los que nos arrepentimos y nos agarramos de Él, nos pasa también por la muerte. Nuestro viejo hombre queda crucificado junto con Él y también nos resucita ya como el segundo hombre. Toda la humanidad es nacida de Adán. Por eso dice que por el pecado de uno solo fuimos constituidos pecadores. Nacemos en condición pecaminosa, inclinada a la corrupción, al pecado, y hay concupiscencia en sus diversos sentidos. Hay mucho afán. Por eso dice Jesús, no se afanen. Dios tenía que tratar con nuestros pecados, no solo con lo que hacemos, sino con lo que somos. Era necesario que nosotros en Cristo muriéramos a nosotros mismos y a la vida en Adán, para resucitar con Cristo por medio del Espíritu y ser introducidos a una nueva vida. Él perdona nuestros pecados cuando nosotros nos aislamos, nos entregamos y empezamos a confesar todo ante Él, en lloro, en súplica, en silicio, como dice la palabra. Llega un momento, como Él ve el corazón, que Él te da la salvación. Y en ese momento, todos tus pecados pasados quedan fuera por la sangre de Cristo. Es creer en el Hijo de Dios, es arrepentirnos y somos perdonados. Y todo queda fuera, pero tienes que arrepentirte sinceramente y a solas en la intimidad con tu Creador. Y no dudo que la lista sea larga, muy larga. Pueden pasar muchas noches, pero cuando lo haces, el Señor obra. Porque su palabra dice en Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y toda culpa se va. Escúchame, toda culpa. Porque hay un enemigo, el Señor reprenda en el nombre de Jesús, que al principio va a estar señalándote. Es que tú no, como tú crees, si tú has sido esto, y te empiezan a venir. Ahí está la batalla. Pero en uno está el confiar en el Señor y Redentor de nuestras vidas. Porque Él nos libera. La sangre de Cristo nos sana, nos liberta, nos purifica y nos santifica. Así como fuimos capaces de hundirnos en un lodazal, al menos yo en mi caso, terrible, no había cómo, pero Dios tuvo misericordia de mí y Él lo hace. Él nos saca de lodo cenagoso. En el capítulo 5 nos habla de los resultados de la justificación. En el capítulo, si ustedes ven aquí, dicen los resultados de la justificación. Voy a leer un versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos paz. Ya no hay culpa. Ya no. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloria a Dios. También nos hace distinción de los estados del hombre en Adán y del hombre en Cristo a partir del versículo 12. En Adán se hereda en la carne, y hasta que esta carne no sea reformada al cuerpo de su gloria, va a operar la ley del pecado y de la muerte.
El Señor, en su gran misericordia, vino a Cristo, murió, resucitó, y así nosotros morimos, somos resucitados. Tenemos que pasar por ese bautismo como Él lo hizo, y entonces esos pecados quedan fuera. Pero desde ese momento de la salvación hasta que este cuerpo orgánico muera, puede pasar un día, pueden pasar 20 años, o puede ser que venga Cristo antes de eso, que nosotros ya sabemos que estamos en el último semana de Daniel. O sea que ya se cumplieron los 70 años desde que el pueblo, desde que Israel se le fue entregada a la nación. O sea, ya llegó a los 70. Dice el Señor que pueden ser de 70, 80 años. Solamente lo sabe, pero ya estamos. En cualquier momento puede pasar. Ahora sí es real. Y la Biblia lo constata. Entonces, tenemos que vivir en este cuerpo. Y este cuerpo es de pecado. La ley del pecado y de la muerte está en este cuerpo. Pero a través de Cristo somos libertados. Y podemos entonces mermar el alma y que sea su espíritu en nuestro espíritu. Gracias a Dios que Jesús resucitó, y estando nosotros muertos en delitos y pecados, siendo hijos de ira por naturaleza, lo mismo que los demás hombres, Él nos amó y nos dio vida. Cuando estábamos muertos, el Hijo del Hombre vino a buscar lo que estaba perdido. Él no vino para el que se cree santito, el que cree que está bien, que no pasa nada, como en los tiempos de Noé. Bebían, comían, se alegraban, bailaban, flojeaban, nada les movía. Él no vino a buscar a esos. Él viene a buscar al que está perdido, al que siente que necesita al Señor. Él nos regaló a su Hijo, y la salvación nos la regala, no es prestada, no la compramos, y nunca podremos pagar tampoco. Así le sirvamos eternamente. Fue un regalo. Como mencionamos anteriormente en Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Él dio a su Hijo, Él nos dio vida. La dádiva de Dios es vida eterna. El don del Espíritu Santo es un regalo. Él nos ha dado. ¿Quién va a dar a su Hijo? En la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, les recuerda que el Espíritu se recibe por la fe, porque ellos ya habían cambiado. Por eso les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Miren cómo les confronta. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Le creímos a Dios en su bondad. Él vino para morir en nuestro lugar y darnos su Espíritu. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, la palabra clave es libertad. Muertos al pecado. Y esto es gracias al don de la justicia, del don de la vida, de ser constituidos justos. Así como fuimos pecadores por un hombre, también por uno fuimos constituidos justos, sin merecerlo. Él nos los da en el nuevo nacimiento. La regeneración por la obra de la sangre y del Espíritu en Cristo. Constituidos justos, nacidos de nuevo en la justicia de santidad del amor. En el versículo 17 de este capítulo 6, cito: pero gracias a Dios,
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquí empieza a hablar del pecado y de la justificación. Debemos notar que habla del pecado en singular, en la condición caída del hombre, porque aquí él ya habló de la salvación, ya cuando los pecados son perdonados. Bueno, ahora sigue el pecado, la condición caída, lo que es esta carne. Ya no habla del perdón de pecados, sino de la justificación. Hemos sido justificados. Miren, una persona es esclava de aquello ante lo que se inclina y de lo que reconoce como su dueño, ¿sí o no? Si obedece al mandato del pecado, ese es entonces es su amo y se mueve en dirección ¿hacia dónde? Hacia la muerte. O sea, están atestados de toda injusticia y quieren seguir así. Quieren seguir siendo esclavos, por decir, de su soberbia. Son injuriosos, son altivos, inventores de males, desobedientes, necios, desleales, no tienen ningún afecto natural, implacables, no hay misericordia en su corazón, son llenos de envidia, perversidad, avaricia, maldad, contiendas, engaños, malignidades, fornicación, adulterio, pereza, gula. Aunque, como les dije anteriormente y estuvimos viendo, algunas personas tienen atributos que desarrollan, pero eso no quiere decir que estén en los caminos del Señor. Pero si obedeces al mandato de la justicia, esa es a quien se somete y experimenta la verdadera vida, la libertad que solo Cristo nos da. Nosotros decidimos, quiero ser esclavo o quiero ser libre. Quiero seguir viviendo en mis delitos, pecados, quiero seguir revolcándome en el lodo. Hasta lo disfrutan, aunque adentro de ellos saben que hay un Dios y que hay un juicio y que hay un tiempo en que van a ser confrontados. Y el que experimenta la libertad también sabe que está fuera de ese juicio, que hay un milenio y hay un reino y un lugar precioso delante del Señor. Pero solo si obedeces. ¿Qué es obedecer? Obedecer es escuchar atentamente. Obedecer como un súbdito, ¿no? ¿Han visto las películas? Cuando el rey está, el súbdito está ahí, ¿sí? Hasta se inclinan. Contestar y responder como un subordinado. Es someterse sin reservas. Los apóstoles fueron siervos que estuvieron atentos a las peticiones que les hicieron y las cumplieron. Por eso el apóstol Pablo dice: gracias a Dios, erais esclavos del pecado. Pablo no considera nada perdido. Pablo se halla en Cristo. Ya no confía más en Él. Por eso en el versículo 18 dice: hablo como humano. Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya los que somos en Cristo, los lectores de Pablo, una vez esclavos del pecado, han renunciado a su antiguo amo y se han consagrado como siervos de la justicia. Por eso él dice: hablo como humano, porque él ya se considera salvo, él ya se considera caminando en lo sobrenatural, caminando en Cristo. Su alma ya estaba completamente mermada.
Eso es caminar en el Espíritu. Esa es la osadía de la fe. Ya no hay duda, porque es Cristo en ti. Mi alma está escondida en Cristo y en Dios. No hay duda, sino hay libertad. Por eso veniste a hacer obra de la justicia. Eran esclavos, ahora son libertados, les dice. Habla a los que nacieron de nuevo por el Espíritu y por la gracia. Por eso en el versículo 19 dice, hablo como humano, ¿sí? Por vuestra, no la de él. Él ya se sentía en Cristo fuerte. Nuestra justificación es Cristo, pero debe ser usada, debe ser aplicada en la vida diaria. Cambias completamente tu manera de pensar, de actuar, de sentir. Es una vida buscando santidad. El mismo Espíritu, al momento de que uno empieza a buscar ese cambio, el Espíritu te ayuda. El Espíritu es suficiente. No necesitas más. Solo es buena voluntad y ser determinado. Porque puedes decir, tengo buena voluntad, pero no te mueves. No haces nada. Los esclavos del pecado no reconocen la necesidad de la justicia, sino que se abandonan al proceso de deterioro moral que culmina con la muerte. Los siervos de Dios, al contrario, se consagran a la santidad, porque saben que hay un Dios y que está presente, porque Él es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él está en todas partes. Aún nuestros pensamientos no llegan y Él ya lo sabe. Nos están filmando. Hagan de cuenta que estamos en una película. Nos están viendo. Es un camino que conduce a la vida eterna cuando buscas santidad. Mi querido oyente, lo que ha sido provisto debe ser aprovechado como un fruto. Cristo. Ya somos nuevas criaturas y esa provisión debe ser usada, aplicada en la vida diaria, y no solo una posición, como les decía, sino una disposición. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Heme, aquí estoy, Señor. Voy a buscar de ti, voy a leer, me voy a congregar con mis hermanos, voy a buscar esa comunión que dice tu palabra, porque si no demostramos aquí el amor fraternal, ¿cómo pretendemos reinar en el milenio? No le servimos. La prueba está aquí. Tenemos que demostrar que hay amor. Por eso los 2 mandamientos: amarás a tu Dios con toda tu mente, alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No solo es fe sin expresión, sino una fe que florece, que produce fruto. En 1 Corintios, el apóstol Pablo habla en 2 planos acerca de nuestra santificación. Dice, cito, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Él es nuestra sabiduría. La obra perfecta de Dios en Cristo, dada por el Espíritu Santo, que debe ser usada por nosotros. En Colosenses, cito en el capítulo 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y en estos siguientes versículos del capítulo 6, dice, habla de la diferencia de la vida, en Colosenses, se den un tiempo ustedes, habla de la diferencia entre la vida antigua y la nueva. Debemos entender que Dios nos da su don a través de su Espíritu. El don de Dios es perfecto, es santo.
pero es en el espíritu, no en la carne. Su espíritu con nuestro espíritu. Nuestro hombre interior y nuestra alma es vivificada a través de su espíritu, en nuestro espíritu, y vivifica nuestro cuerpo mortal mientras estamos en la tierra. Es de adentro hacia afuera, Él obra dentro de nosotros. Por eso dice, dejen toda inmundicia, dejen toda inmundicia. Miren, no puede fluir de una misma fuente agua salada y agua dulce, es imposible. O eres o no eres. Que el Espíritu de Dios es suficiente para ayudarnos a vivificar nuestros cuerpos. Él nos ayuda a regenerarnos. Para Dios nada es imposible. Él quiere nomás, pruébale y lo verás. Vida nueva, paz, ríos de agua viva que fluyen. Mira, mi querido oyente, hoy es el día de salvación. Arrepiéntete, porque el reino de Dios se ha acercado. Aún hay tiempo. En Romanos, en el capítulo 8, el apóstol Pablo habla de la provisión de Dios. Dice, el cuerpo, la verdad, está muerto por causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces el 8 se escribió para que no se malinterprete el 6. Explica el problema terrible que existe en la carne, en los salvos. Estoy hablando de los salvos, en los que tenemos el espíritu. El espíritu tiene que luchar con la carne, es una realidad. Después de que nacemos de nuevo, la carne no mejora, no va a mejorar. Este cuerpo es un cuerpo de maldad. Su espíritu y el nuestro están unidos, pero solo en colaboración con Dios, en fe, en oración, anticipando los poderes del siglo venidero en cierta medida a nuestro cuerpo mortal. Pero en la venida del Señor, este cuerpo de humillación será un cuerpo de gloria. Gloria a Dios. O sea, aún no es todavía, es hasta que uno muera. Pero ahora mismo el Señor nos usa. Él va a reconocer este cuerpo como propiedad suya. Miren, en Colosenses 3 dice que nosotros también seremos manifestados en gloria. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, este capítulo 7 de Romanos era necesario para que supiéramos lo que Cristo concibió, que lo tiene el Espíritu, y el Espíritu ha venido a nuestro espíritu. Por eso dice, si andamos en el Espíritu, cosechamos. ¿Qué vamos a cosechar? Vida, paz. Y somos participantes de la naturaleza divina. Aquí en este capítulo 8 de Romanos, les voy a leer el versículo 5. Cito, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pero si aún siendo hijos de Dios, les pido por favor que apaguen su micrófono. Gracias. Miren, si aún siendo hijos de Dios, no escogemos andar en el Espíritu, sino que andamos en la carne, ¿qué va a pasar? Va a haber disensiones, va a haber pleitos. Por eso en 1 Corintios 3 dice que algunos se ponen a decir, no, pues yo soy de Pablo, yo soy de Oseas. Siempre hay discordia. Ahora, debemos entender, escúchame mi querido oyente, que en la misma congregaciones algunos no son hijos de Dios y están en las congregaciones. Se aprende la cultura, los modales, pero no tienen el Espíritu. No se han arrepentido, no han nacido de nuevo. Pero los nacidos de nuevo y no se apropiaron siguen como niños.
Por eso dice el apóstol en Primera de Corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como No se escucha. Ok, gracias. Decía yo, en las mismas congregaciones hay personas que no son nacidos de nuevo, sí se apropiaron de la cultura, de cómo actuar. Hay otros que sí son salvos, pero siguen como niños. Dice el apóstol en 1 Corintios 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Hay hermanos en Cristo que sí son salvos, pero no se apropiaron del Espíritu para doblegar la carne. Y siguen como niños. Se les tiene que dar leche. Y no son capaces, dice, y pasan años. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No es solo creer, no es solo decir, yo creo en Dios, yo soy cristiano, sino que se tiene que reflejar en el ejemplo, en el andar. Ni uno lo tiene que decir. Tu ejemplo es el que habla, tu manera de pensar, de hablar, de actuar. Por eso les dice el apóstol, sois niños en Cristo. No dice que no sean cristianos. Dice que en Cristo son niños, aún son carnales, les dice. La carne prevalece, le dan cabida a la carne, no han aprendido a vivir en el Espíritu. Y déjenme decirles que vivir en el Espíritu es algo bello. La paz del Señor fluye, puede pasar, te pueden venir, te pueden decir, y uno descansa en el Señor. Lo importante es dejar que el Señor pelee tus batallas. Es necesario ser honestos con estos. No hay que pensar que solo el hecho de creer no es solo decir, sino que se tiene que reflejar en el andar. Es importante también diferenciar lo que son las batallas espirituales. Miren, antes de nacer de nuevo, cuando no eres salvo, no hay problema, no hay combate. Entre el alma y la carne tal vez sí, lo que es el alma, las emociones con tu carne. Pero no hay una lucha entre el espíritu y la carne, que es lo que sucede a los nacidos de nuevo. Porque sabemos que hay un enemigo, el Señor reprenda en el nombre de Jesús, que va a dar batalla, pero Él ya está vencido. Y tenemos a Cristo, que es nuestro escudo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. Es una realidad que existe el cielo y el infierno, y que el enemigo está tratando de llevarse los más que pueda al infierno antes de que venga Cristo, y eso ya es pronto. ¿Y cómo voy a pelear mis batallas? De rodillas, en oración, en ayuno, y dejar que pelee mis batallas. Él es nuestro descanso. Su palabra dice, tú me invocas y yo respondo. Estaré contigo en el día de la angustia, te libraré y te glorificaré. Pero tienes que dejarle y abandonarte a Él, en sus brazos, como se recostaba su discípulo Juan. Cuando nosotros aprendemos a que vienen las personas y nos dicen una cosa, nos dicen otra, nosotros tenemos que aprender a ser callados y a hablar con el Señor, solo con el Señor. Y así es como Él pelea tus batallas, pero confiando en Él. Porque una cosa es decir que confías, pero luego estás, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a, esto voy a hacer el otro? Y no le dejas que Él obre en tu vida. También en el capítulo 7 de Romanos nos habla de la ley. ¿Qué es una ley? La ley es una constante, algo que se repite siempre, que tiene validez general. Nosotros no nos justificamos por la ley, no estamos menospreciando la ley. No es que la ley sea mala, sino que la ley, escúchame,
La ley nos hace conocer lo malo que somos nosotros. Si Dios nos trasladó del régimen de la ley al régimen de la gracia, es porque nosotros somos tan malos e inútiles que era necesaria la gracia. Al Señor le preguntaron, ¿qué haremos para heredar la vida eterna? ¿Y qué dijo? Cumple los mandamientos. Y sabemos que eso es imposible. Dios tuvo que hacer un nuevo pacto, perdonando nuestros pecados y dándonos a su Espíritu. Dios quiere que seamos conformados a su semejanza. Cuando Jesús habló con sus discípulos, les dijo que Él estaba con ellos, pero después iba a estar en ellos. Su Espíritu depende de nosotros, si queremos andar en el Espíritu, o ser salvos carnales, o no ser salvos. Ahora, en el capítulo 8, Pablo inicia una descripción de la vida en el Espíritu. Primero declara que el Espíritu asegura la victoria y hace posible la santidad. La obra redentora de Cristo nos libera del juicio de Dios. Y les voy a leer el versículo 5 del capítulo 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pablo espera que los cristianos vivan normalmente en las cosas del Espíritu. Y esto supone santidad. No solo en la conducta y las palabras, sino también en los pensamientos que se albergan en nuestra mente en cada momento del día. El libro de Romanos nos habla acerca de Dios, quién es Él y lo que Él ha hecho. Nos habla de Jesucristo, de lo que Él logró con su muerte. Nos dice acerca de nosotros mismos, de lo que éramos sin Cristo y lo que somos después de haber confiado en Cristo. Y el versículo más poderoso de este libro de Romanos, se los voy a citar. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ruego a Dios que nos ayude a todos y cada uno de nosotros. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Padre, de tu Evangelio, que es poder de Dios para salvación, Padre, para todo aquel que en Él crea. Padre, yo te pido por todos los oyentes, Señor, para aquellos que son salvos, incrementa la fe, Señor, que andan en el Espíritu, incrementa la fe, la esperanza en ellos, Padre, y que sigan luchando la batalla de la fe, Padre, en oración, en ayuno, Padre, creyendo, Señor. Oh poderoso Dios, para los que aún, Señor, están como niños tomando leche, ten misericordia, Padre. Redargúyeles con tu Espíritu Santo, si es tu voluntad, para que ellos reconsideren su caminar contigo y enmienden, Padre, su caminar en ti, por ti, para ti, Padre. Así como Débora, Señor, gritaba al pueblo de Israel que enmendaran sus veredas. Padre, y por aquellos que no te conocen, Señor, pero tienen ese deseo, Padre, de conocerte, obra en sus vidas, Padre, con poder, Señor, como solo tú lo haces, Padre. Yo te los presento a todos y cada uno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Santo.